Buenos días, estimados compañeros. El día de hoy deseo compartirles este video tutorial para explicarles los criterios importantes a tener en cuenta para desarrollar la fase 1 proyecto de investigación de mercados, el cual consta pues de las siguientes fases: el diagnóstico del problema, su planteamiento, el marco conceptual, la justificación del proyecto, el objetivo general, específicos, la hipótesis, las variables, el tipo de diseño de investigación, el cronograma y el presupuesto. Este material pues lo recopilé de los pantallazos extractados de del material interactivo que ustedes ya pudieron consultar. Entonces aquí por ejemplo, teniendo en cuenta lo que se aborda, es muy importante que tengan en cuenta que el diagnóstico del problema se basa en lo que realizamos en la fase número 1, que fue el diagnóstico del mercado, en el cual nos expone aquellos factores o causas que originan el problema. La problemática puede ser planteada a modo obviamente de el hecho como tal que está generando afectación negativa o una carencia en una comunidad, ¿sí? Ya ustedes conocen esa partecita. En ese orden de ideas, lo que se hace, pues, como decía aquí, es describir el problema, ¿sí? Ustedes tienen que describir el problema, cuál es puntualmente el problema, cuáles son las causas, ¿sí? Y obviamente qué es lo que genera, cuáles son los efectos que genera ese problema. Recuerden el árbol de problemas, que mediante la problemática central, en la parte inferior, que son las raíces, son las causas; en la parte superior son las ramas, o los efectos, o las consecuencias derivadas de ese problema. Este es el diagnóstico, digámoslo así, del problema, ¿sí? Entonces, como ustedes podrán identificar aquí nos muestran pues algunos ejemplos de cuál es el problema, sus causas, sus efectos, ¿sí? El planteamiento del problema, ¿sí? Aquí dice que cuando se plantea el problema se puede hacer de dos formas: una afirmación de aquel hecho o situación problemática, o a través de una pregunta, ¿sí? De una pregunta, pues para plantear, digamos, el cuestionamiento, ¿sí? Descriptivo, o a través de pregunta. Entonces, aquí es importante que antes de que ustedes vayan a plantear el problema, tengan en cuenta si ustedes lo van a plantear porque hay un vacío en el conocimiento, es decir, si, digamos así, hay un desconocimiento del modelo de negocios que ustedes van a implementar para poderlo llevar a cabo, ¿sí? O si, por ejemplo, si hubiera una empresa ya constituida, si hubiera una carencia de conocimiento que nos está impidiendo ser competitivos, si hay un resultado contradictorio, es decir, por ejemplo, si hay una disminución en las ventas, hay un decaimiento en nuestros clientes, es decir, una reducción sustancial de nuestros clientes potenciales o nuestros clientes más importantes, o como tal la explicación de un hecho del mercado que está influenciando positiva y negativamente los resultados de nuestra empresa. Eso para que ustedes tengan en cuenta cómo se identifica el problema, ¿sí? Y obviamente pues aquí decía, bueno, si se puede investigar solo problemas. No, recuerden que los problemas no son solo situaciones negativas, sino son todas aquellas situaciones que plantean un reto, ¿sí? Para buscar información y tomar decisiones. A eso se le considera, digamos, un problema. Un problema es un hecho, situación susceptible de ser solucionada o por ende orientada hacia un mejor destino, ¿sí? Aquí, bueno, oportunidades o necesidades insatisfechas, ¿no? Más que todo. Entonces, es claro esa parte. Bueno, aquí por ejemplo nos plantea también un hecho importante,
que decía que las las situaciones negativas de oportunidades o de necesidades son problemas de investigación. Aquí tenemos en cuenta lo siguiente, digámoslo así. Por ejemplo, en este caso, en el ejemplo nos plantean que la identificación del problema es que hay un resultado adverso para este personaje, ¿sí? Que son la reducción en sus ventas. Entonces se va a hacer un proyecto de investigación de mercados orientado a obtener información de por qué se da esa disminución en ventas y qué información le dará las herramientas a este gerente para reorientar sus estrategias. Bajamos aquí un poquito. Aquí, bueno, aquí es muy importante tenerlo en cuenta, que más que todo, digámoslo así, un problema de investigación de mercados, aquí es la parte importante, de acuerdo al foro, es que un problema de investigación de mercados es diferente a un problema de mercadeo, ¿sí? ¿Por qué? Porque un problema de mercadeo, más que todo, ¿sí?, se relaciona con, digámoslo así, situaciones que describen los gerentes o encargados de las empresas a diario, ¿sí? En cambio, los problemas de investigación de mercados se sitúan en las tres partes, ¿sí? Como tal, en un desconocimiento, aquí lo refieren, tengamos en cuenta que nos vamos a referir a un problema de investigación, por lo tanto va a estar relacionado con el conocimiento o el desconocimiento de algo importante, ¿sí? Ejemplo, si hay un resultado negativo en la empresa, por ejemplo el gerente dijo, se redujeron las ventas, es porque hay un desconocimiento del por qué se bajan las ventas, o hay un hecho del mercado que está haciendo que nuestras ventas se reduzcan y no nos hemos dado cuenta. O sea, hay un desconocimiento sobre ese hecho del mercado o un desconocimiento de un tema o de un hecho al interior de las empresas, ¿sí? Bien, entonces aquí puntualmente vamos a concretar esa partecita. Aquí está la aclaración, ¿sí? En sentido a puntualizar el por qué. Como ustedes pueden ver, ¿sí?, el problema de mercadeo son relacionados a la toma de decisiones, a situaciones derivadas de la toma de decisiones en las empresas. En cambio, los problemas de investigación de mercados se relacionan ya, como por decirlo de cierta manera, con situaciones externas a la empresa o tendencias del mercado que están fuera del control de la empresa, pero sin embargo influencian a la misma. Entonces, por ejemplo, aquí dice cómo repartir la fuerza de ventas en nuestros territorios, y el problema de investigación de mercados sería cuál es el potencial y la carga de trabajo de los territorios de ventas, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, esta información nos contribuye a responder a tener información para plantear herramientas o estrategias para resolver esta problemática al interior de la empresa, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que puntualmente concluimos, el problema de investigación de mercados se deriva de situaciones evidenciadas y planteadas por los gerentes de mercadeo, ¿sí?, al interior de las empresas, lo que se evidencia. O sea, un gerente detecta síntomas, en cambio, uno como investigador de mercados tiene que plantear el problema como es, ¿sí? Es decir, que para poder realizar una investigación de mercados, la problemática se tiene que plantear en términos de obtener una información valiosa para orientar la toma de decisiones que permita solucionar el problema al interior de la empresa, ¿sí? Ejemplo, segundo, dice aquí, problema de mercado, se tienen dudas acerca de la introducción de un producto en el mercado, hay un desconocimiento de cómo introducir el producto al mercado. ¿Cuál sería el problema de investigación? ¿Cuál es el mercado potencial para el nuevo producto de acuerdo con las intenciones de compra? Es decir, aquí se hace un proceso científico de investigación de mercados para dar información que permita al gerente saber cómo introducir un producto al mercado. Entonces, problemas de investigación de mercado, recuerden, situaciones, ¿sí?, que normalmente son síntomas
que detectan las personas encargadas de mercadeo para obviamente darle una solución mediante la toma de decisiones. En cambio, los problemas de administración de mercados son situaciones que se plantean para investigar información valiosa para reorientar la toma de decisiones. Bueno, continuando, vemos que dice aquí que el problema de mercadeo son pues aquellos que enfrentan a las personas que toman decisiones y tienen que ver con lo que se debe hacer a diario en las empresas, ¿sí? Y obviamente aquí dice que los de investigación de mercados buscan información para orientar la toma de decisiones, ya lo había referido, entonces estamos acertando en el planteamiento. Bien, vamos aquí a las siguientes fases. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente: el problema de investigación de mercados, cuando se va a abordar, tiene que responder a cuál es el problema relevante. El problema tiene que ver con mercadeo, es necesario investigarlo o no, puede llevarse a cabo la investigación. Esos son cuestionamientos antes de realizar una investigación de mercado, ¿no? Tiene el dinero suficiente para hacer el estudio, la empresa cuenta con las habilidades o quien las tenga para realizarlo. Bueno, aquí puntualizando, dice acá, ¿de dónde puede surgir? Ya le habíamos dicho, resultados contradictorios, desconocimiento de algunos de los componentes del mercadeo interno de la empresa o hechos del mercado que desconocemos y que afectan nuestra realidad interna de la empresa. Ahora aquí lo refieren otra vez. Si no se tiene claro el problema de investigación, no se puede partir como tal el desarrollo de las demás partes. Entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Bueno, dice aquí que hay varias técnicas: la matriz Bester, la espina de pescado y el árbol de problemas. La más práctica para términos de este proceso es el árbol de problemas, ya que la matriz Bester implica un proceso más minucioso de identificación de factores clave para poder abordar el problema de investigación, y la espina de pescado de igual manera conocer la metodología. Entonces la metodología más sencilla para abordar por ahora sería, les recomiendo, el árbol de problemas. Entonces, pero como conclusión, teniendo en cuenta los resultados de la fase 1, ¿sí?, que tuvimos en la primera fase, tomen el informe final de diagnóstico del mercado. Ahí ustedes podrán encontrar los factores para ustedes plantear el problema. Mediante el árbol de problemas, aquí plantean el problema. Con esa información de ese informe, ustedes plantean las causas, ¿sí?, y plantean las consecuencias. Después les recomiendo en un párrafo muy corto, muy conciso, media página por mucho, o por mucho una página, redacten el problema de manera clara, ¿sí?, que les permite identificar las causas, cuál es la situación problemática, cuáles las consecuencias y cuáles serían las consecuencias derivadas de esa problemática y de no solucionar dicho problema de investigación de mercados. Recuerden que también derivada del proceso de investigación de mercados, del diagnóstico de investigación de mercados de la fase 1, ustedes realizaron el marco lógico. Ahí está también la problemática, ya digamos como decirlo así, estructuradita, para que ustedes la vayan puliendo a medida que avanza el proceso. Bien, esto es por ahora el primer video tutorial. Entonces, a partir de esto, ustedes estipularán las demás fases, que es los objetivos, la justificación, objetivo general, específico, marco conceptual, hipótesis, variables y administración del proyecto, que es cronograma y presupuesto. ¿Sí? Entonces, nos vemos en el siguiente video tutorial.